Escuela de Saber. Camino de Santiago, por Francisco Singul. El comienzo de las peregrinaciones en los siglos IX y X. Tras la muerte de Carlomagno en 814, acaecida años antes del descubrimiento del sepulcro de Santiago, el Imperio de Occidente se divide en varios reinos. Diversas guerras intestinas y otros tantos tratados dan lugar a una Europa fragmentada y en parte desorientada, cuya población se verá conmovida con el hallazgo del cuerpo del apóstol que había evangelizado los lugares más occidentales del continente. La noticia trascendió las fronteras políticas y lingüísticas, puesto que el mensaje de la predicación jacobea poseía un carácter universal. En virtud de tan mirífica revelación, el santo lugar de Occidente pronto cobró justa fama, basada en el poder sobrenatural del santo patrono de la cristiandad hispana. Santiago fue valorado enseguida como un mediador poderoso, a cuyo santuario se podía peregrinar en busca de la sanación del cuerpo y del alma. El creciente empuje de la monarquía astur, cuya capital habría de pasar de Oviedo a León a principios del siglo X, propiciará la dilatación de las fronteras del reino y una mayor vertebración y consolidación de sus estructuras de vida y pensamiento. Su posición de resistencia y lucha ante las amenazas del Islam andalusí acrecentarán su prestigio en la península y más allá de los Pirineos, logrando mejoras de tipo social, económico y cultural. La peregrinación al santo lugar se inicia en los primeros momentos del descubrimiento a partir de la presencia del rey ante el sepulcro de Santiago, cuando Teodomiro de Iria informa al soberano del hallazgo de la tumba del apóstol. Alfonso II se persona como primer peregrino en el Locus Sanctus, dispuesto a honrar la memoria del santo protector, a iniciar las ofrendas que harán de la sede apostólica un rico señorío eclesiástico. La reliquia jacobea fortalecía los objetivos políticos de la monarquía de Oviedo, prestigiaba el papel de la iglesia asturiana recién instaurada e impulsaba el ideal de victoria de un pueblo agobiado por la presión militar de los emires cordobeses. La diócesis de Iria había sido la única del reino en quedar al margen de los ataques musulmanes. Su territorio, por tanto, conservaba intactas las huellas de la cultura antigua, la herencia del desaparecido reino cristiano, destruido por la invasión islámica. Por eso el hallazgo de la tumba del Cébedo, en esa tierra preservada de la destrucción, fue interpretado por la élite político-eclesiástica astur como un regalo del cielo. Un hallazgo que reforzaba los planteamientos ideológicos de un Estado que se autoproclamaba heredero del visigodo, defensor de la fe y de la Iglesia, feliz por haber recuperado una reliquia cristiana antigua, tan valiosa como el cuerpo del santo patrono de Hispania. El flujo peregrinatorio iniciado en el siglo IX por los habitantes del reino astur, llegados al Locus Sancti Jacobi desde los territorios de Galicia, Asturias y Cantabria, contará con un sensible incremento en el siglo X, gracias al éxito creciente de una peregrinatio de fama internacional, que ofrece una nueva esperanza a la cristiandad latina. Un aliento renovador para toda la cultura occidental, necesaria de estímulos identitarios tras el fracaso de Unión Europea que supuso el final del Imperio Carolingio y su separación en reinos de menor entidad. El comienzo de la peregrinación a Santiago, a mediados del siglo IX, vigorizó los ánimos de la cristiandad astur, siendo los personajes de la corte y el propio rey Alfonso II, llamados por el obispo Teodomiro, los primeros en acudir para que pudiesen constatar el hallazgo de la tumba apostólica y asumir políticamente el hallazgo. En años sucesivos, el rey Casto visitó en varias ocasiones el Locus Sanctus, ofreciendo donaciones en tierras al apóstol
y favoreciendo la construcción de la primitiva basílica prerrománica y el monasterio de Antealtares. Su sucesor, Alfonso III el Magno, visitó piadosamente el santo lugar en 872, regresando con la reina Jimena 2 años más tarde, en 874, con el propósito de hacer donación al apóstol del emblema real, una cruz de oro y pedrerías, con un texto grabado en el que evidenciaban el valor representativo de una ofrenda que simbolizaba a todo el reino de Asturias. No fue la última vez que los reyes Alfonso y Jimena visitaron la primitiva Compostela, pues en 899 regresarían para participar en la ceremonia de consagración de la nueva Basílica de Santiago. La presencia del soberano como peregrino en el Locus Sancti Jacobi continuará en el siglo X, cuando la capitalidad pase a León, el joven reino que a partir de 929 tendrá que hacer frente a las amenazas militares del recién proclamado Califato de Córdoba. Los monarcas leoneses siguieron la tradición de sus mayores y continuaron peregrinando y haciendo ofrendas al santo patrono del reino. Especialmente llamativo es el caso de Ramiro II, quien peregrinó a Santiago hacia el año 932 para ofrecer un voto al apóstol con motivo de una visita causa orationis. Tras la experiencia inicial de los reyes peregrinos y de sus respectivos séquitos, el fenómeno jacobeo pronto se nutre de los fieles que viajan al santuario apostólico para solicitar beneficios espirituales o sanación física. De hecho, a finales del siglo IX ya hay diplomas regios que mencionan a los peregrinos como beneficiarios de determinadas donaciones, coincidiendo con la organización de la hospitalidad compostelana y de las primitivas infraestructuras de habitación. La capacidad para acoger peregrinos y absorber población propiciará el desarrollo urbanístico y demográfico de la ciudad altomedieval, de modo que en esta época auroral fue aumentando su población con aportes locales y extranjeros convencidos de las oportunidades de futuro que ofrecía el floreciente burgo apostólico. Además de los monjes del monasterio de Antealtares y de la curia que acompañaba al obispo del santo lugar, un número creciente de familias se fue asentando a la sombra del santuario. De modo espontáneo, el incipiente centro urbano fue creciendo bajo la protección del apóstol y de la iglesia de Iría-Compostela. Sus moradores trabajaron la tierra donada por los reyes, construyeron sus casas en torno a la basílica y el monasterio, animaron el comercio y estimularon la economía y la cultura. El fenómeno de las peregrinaciones comenzó a nutrir de vitalidad las rutas de peregrinación y las infraestructuras de la ciudad de Santiago, al igual que había sucedido con Jerusalén y Roma en los tiempos finales del Imperio Romano, época de dinamismo peregrinatorio para ambas ciudades santas. Una vez alcanzada la llamada paz de la Iglesia, en época del emperador Constantino, la cristiandad peregrinó a los santos lugares de Tierra Santa, a los escenarios que sirvieron de marco a la vida y pasión de Jesucristo, y a Roma, para venerar las tumbas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, visitar las basílicas y honrar la memoria de los mártires. Pero esta situación cambió en el siglo IX, tras la muerte de Carlomagno y la disolución del nuevo imperio de Occidente. Desde el punto de vista geopolítico, la Roma del Papado era una entidad político-religioso en pugna con el Imperio Bizantino e incluso con otros reinos europeos nacidos tras la desaparición del Estado carolingio. Contrastando con esta situación de conflicto de intereses, el reino de Asturias gozaba de la simpatía de los otros pueblos cristianos de Europa, por ser el gran bastión peninsular en lucha contra el Islam y la herejía adopcionista. Con su decidido afán de combate, el pueblo protegido de Santiago el Mayor impedía que los omeyas de Al-Ándalus controlasen toda la península ibérica y, por lo tanto, desbarataban los sueños cordobeses de conquista de territorios ultrapirenaicos. Con la peregrinación a Compostela,
El resto de los pueblos de Occidente, que empiezan a tomar conciencia de su identidad tras la desaparición del imperio de Carlomagno, inician una íntima y fecunda relación con la España cristiana. Una relación basada en las prácticas de la religiosidad popular, en una visión del mundo compartida y en unas creencias y ambiciones comunes, que sentarán las bases de una historia común. La fe compartida y la esperanza en obtener ayuda supranatural en el santuario jacobeo constituyeron un cauce seguro para el desarrollo de las peregrinaciones. Un hecho de fe religiosa que activó las vías antiguas como caminos de peregrinación y que dio lugar a la realidad urbana compostelana en época alto medieval. Una ciudad que en los siglos centrales de la Edad Media alcanzará la categoría de símbolo del encuentro de los pueblos de Europa en busca de consuelo y esperanza en Santiago. Unas gentes que aportaron a los caminos y a su meta un rico bagaje cultural, logrando que la experiencia de la peregrinación al sepulcro del apóstol de Occidente fuese semejante a la gozada en Roma y Tierra Santa. Con el comienzo de la ordenación del Locus Sancti Jacobi en el siglo IX, la voluntad de Alfonso II y del obispo Teodomiro se ciñó a la organización del culto apostólico, estableciendo una comunidad eclesiástica permanente para servir al santuario. 12 monjes y un abad que atendían el oficio divino Supra Corpus Apostoli, puestos bajo autoridad diocesana de Teodomiro de Iría. Pero ni el rey Casto ni el obispo pretendieron crear en aquel espacio rural una ciudad y atraer pobladores. Las primeras actuaciones se centraron en la construcción de la primitiva Basílica de Santiago y el monasterio e iglesia de Antealtares, dotando al conjunto de un espacio circular donde estaba el cementerio y la tierra de labor que sostenía a clérigos, monjes y servidores. Todo ello constituía un espacio sagrado, puesto al servicio del culto a Santiago. No obstante, la llamada dote del rey Casto, la ofrenda de las tierras comprendidas en un círculo en torno al sepulcro, con un radio de 3 millas romanas, creó un asentamiento preurbano que va a crecer sin pausa. En esta época, siglos IX y X, el santo lugar era un santuario monástico martirial al que acudían peregrinos. Un lugar sacro y de acogida, protegido por una rudimentaria muralla construida en época de Alfonso II y reforzada por el obispo Sisnando I, que estuvo al frente de la mitra iriense compostelana entre 879 y 920. Una cerca defensiva vulnerable, que será fuertemente reconstruida por su sucesor Sisnando II, obispo entre 952 y 968, creando un potente conjunto de muralla y torres rodeados por un foso relleno de agua y una empalizada de madera que protegía los barrios suburbanos en plena formación. A mediados del siglo IX, pocas décadas después del descubrimiento del sepulcro apostólico, el santo lugar ya gozaba de cierta fama. Prueba de ello es el ataque de los hombres del norte que tiene que soportar la primitiva cerca construida por Alfonso II. Fue en el año 858 cuando se produce el llamado segundo ataque vikingo a Galicia, un momento en el que los temibles hombres del mar, procedentes de Escandinavia, ya conocían la existencia de un santuario apostólico que imaginaban floreciente y pleno de riquezas. En ese momento, Ordoño I estaba al frente de la monarquía de Oviedo, reinando entre 850 y 866. Según la crónica albeldense y el cronicón iriense, texto más par con noticias, en 857, una flota de barcos vikingos, comandada por 2 jefes muy belicosos, Hasting y Bjorn, llamado Costado de Hierro, devastaron la costa atlántica francesa, penetrando en 858 en la ría de Arousa y remontando el río Ulla en dirección a Iría. El motivo de esta incursión era hacerse con las presuntas riquezas de la ciudad de Santiago, donde acudieron los irienses, atemorizados por el contingente armado. En el santo lugar, vecinos y recién llegados se protegieron tras la muralla, que cumplió su función y evitó el saqueo del santuario.
Los vikingos obligaron a los asediados al pago de un tributo, que resultó ser insuficiente, por lo que iniciaron un ataque sin éxito, pues carecían de máquinas de guerra para demoler o vencer las murallas. Poco después acudió en ayuda de Compostela el conde don Pedro, enviado del rey Ordoño I, quien puso en fuga a los asaltantes, que no tardaron en embarcar rumbo a Lisboa. Las consecuencias de este ataque fueron significativas, pues las deficientes defensas sirienses quedaron en evidencia. Por ello, Adulfo II, obispo de la sede entre 855 y 876, solicitó permiso al Papa Nicolás I para trasladar la catedral a la iglesia construida por Alfonso II el Casto sobre el sepulcro de Santiago, petición que aprobó el sumo pontífice a condición de que la iglesia de Iría no perdiese su condición de catedral. Antes de que en el siglo XI el santuario jacobeo se convierta en un burgo medieval bien consolidado, pues en 1050 ya poseía una extensión de 30 hectáreas en torno a la Basílica Apostólica, poseía una realidad física y jurídica con dos centros de atención. Se trataba de dos conjuntos de edificios construidos en espacios cercanos. El primero era el núcleo episcopal, compuesto por la Basílica de Santiago, que albergaba el edículo apostólico, el cementerio, en funcionamiento entre los siglos IX y XI, el baptisterio de San Juan y el palacio del obispo. El segundo conjunto estaba formado por el monasterio de Antealtares, integrado por la Iglesia del Salvador, las dependencias donde moraban los monjes y el claustro. La Iglesia del Salvador poseía 3 altares, dedicados a Cristo Salvador, San Pedro y San Juan Evangelista. Fue reconstruida en época de Sisnando I y Alfonso III, al tiempo que se construía la segunda basílica jacobea. Se reconstruyó hacia el año 1000, tras el ataque de Almanzor, y fue destruida definitivamente en 1073 o 1074, con el fin de dejar espacio para la cabecera de la catedral románica, iniciada en 1075. Fueron el obispo y los monjes de Antealtares, con sus claustros y edificios situados ante la iglesia de Santiago, quienes constituyeron en lo fundamental el primitivo núcleo compostelano. Los edificios religiosos del santo lugar estaban situados muy cerca unos de otros, creando una densa aglomeración eclesial, rodeada por una muralla construida en época de Alfonso II y mejorada por el obispo Sisnando II. Más allá de ese recinto se extienden las tierras de labor del santuario jacobeo, obtenidas gracias a las ofrendas regias al santo patrono. La donación de Alfonso II en 834 concreta un espacio superior en más de 2000 veces al espacio intramuros, unos 60 kilómetros cuadrados, con los que se inaugura el dominio feudal de la Iglesia Apostólica, el territorio denominado Tierra de Santiago. Este será el primero de una serie de 3 privilegios reales firmados en el siglo IX, que le concederán al santo lugar un territorio en zonas concéntricas cada vez mayor. Tras el fallecimiento de Alfonso II en 842, queda organizada la nueva sede episcopal de Iría-Compostela, donde reposan los restos del santo patrono de la cristiandad hispana y que comienza a recibir las visitas de los peregrinos. Algún tiempo después de la muerte del rey Casto, el obispo Sisnando I, que, como se recordará, estuvo al frente de la Mitra entre 879 y 920, construye el primer hospital para peregrinos, en una época en la que la población laica que vive bajo la protección del Señor Santiago, cultivando las tierras del señorío, comienza a levantar sus primeras viviendas. De modo casi imperceptible, se va consolidando un núcleo urbano en torno al conjunto eclesial, con una población que trabaja la tierra del santuario, amparada por los monjes y bajo el poder señorial del obispo de Iría-Compostela. Un obispo y una iglesia cuyo prestigio están íntimamente vinculados a la fama del santuario, que cada vez obtiene mayor entidad político-religiosa en el reino. En 915, el rey Ordoño II amplía el señorío del santo lugar, duplicando el radio de 6 a 12 millas.
de modo que en el siglo X ya existe el concepto de urbe, denominando así al espacio intramuros, y de suburbio, los barrios que quedan fuera de las murallas. En el año 912 se construye extramuros, al norte de la Basílica Jacobea, el monasterio de Pinario y su iglesia, Santa María de la Corticela. En esta época se da en la primitiva Compostela, capital espiritual del Reino de León, un efecto de mímesis con respecto al modelo romano. Una reacción que será recurrente a lo largo de los siglos, pues no pocos obispos de Santiago se miraban en el espejo de Roma. De este modo, a principios del siglo X, el obispo Sisnando I consagra una basílica dedicada al Salvador y un baptisterio a San Juan, emulando al Papa Silvestre y sus fundaciones en Letrán en el siglo IV. Para que esta comparación quede más en evidencia, en la iglesia de la Corticela se consagra uno de sus altares a San Silvestre. Con este programa edilicio pleno de simbolismo, Sisnando ofrece a los fieles y al rey un paralelismo entre la sede apostólica romana y la compostelana, aunque con 6 siglos de diferencia. Propios y foráneos podrán conocer en Compostela la evocación del conjunto monumental de Letrán, con edificios y una población que se organiza en torno a un conjunto formado por la Basílica de Santiago, la Iglesia de la Corticela, la Basílica de San Salvador de Antealtares, el Baptisterio de San Juan, el Hospital de Peregrinos y los edificios residenciales de los monjes. Sisnando I sabía que la apostolicidad de la sede compostelana, su prestigio ante el mundo, precisaba de esta imagen, un conjunto monumental con fuerte peso eclesiástico, con varias comunidades religiosas que atendiesen el culto sepulcral. Es decir, los monjes de Antealtares, los clérigos de Lobio, que era la primitiva iglesia que existía cerca de la vivienda del eremita Payo, la curia de Iria Compostela y la nueva comunidad monástica de Pinario. Si a todo esto se sumaba la llegada de peregrinos y la evocación del modelo romano de Letrán, la apuesta parecía ganada. En efecto, el fenómeno de la peregrinación a esta primitiva Compostela se documenta durante el episcopado de Sisnando I, siendo rey de Asturias Alfonso III el Magno. Unas peregrinaciones que son relativamente importantes en el siglo X, puesto que desde sus primeras décadas ya aparecen peregrinos extranjeros. Los documentos jurídicos no se fijan en los más humildes que caminaban al santo lugar, usando viejas calzadas romanas y pobres caminos rurales, pero en algún caso destacan la presencia de extranjeros que se han quedado a vivir en Compostela. Es el caso de un vecino conocido en un documento de 930 con el nombre de Bretenaldo Franco, propietario de un huerto en el suburbio de la ciudad. Fuese en su origen viajero o peregrino, comerciante o fiel devoto del apóstol, el franco Bretenaldo supo aprovechar las oportunidades que ofrecía el santo lugar y no dudó en quedarse a vivir a la sombra del santuario. En ese mismo año de 930 hay noticia de un peregrino alemán que, de regreso de Santiago, deja constancia de su peregrinación en el monasterio de Reichenau. Es más, les dice a los monjes que había visitado varios santuarios famosos, entre otros Santiago de Compostela, donde recobró la vista. Se trata, por lo tanto, de un caso de sanación del cuerpo. Por su devoción al apóstol, este peregrino había recobrado la vista. No cabe duda que se trata de un milagro espectacular, alcanzado después de haber visitado otros santuarios, pero fue en Compostela donde se curó. Este peregrinaje en busca de la sanación física no debe ser desdeñado, aunque los motivos más generalizados para peregrinar al santo lugar de Occidente estaban más relacionados con la regeneración de la vida del espíritu. El peregrino más célebre del siglo X es, sin la menor duda, el obispo Gotescalco de Lepuy, que viajó piadosamente a Compostela en compañía de otros clérigos y de un grupo de fieles en los meses finales del año 950. Esta peregrinación es conocida gracias al testimonio del monje Gómez del monasterio riojano de Albelda, cenobio mozárabe desaparecido posteriormente. El monje era un copista y un escribano, y dejó reflejada por escrito la intención de Gotescalco
de visitar el santo lugar para implorar humildemente la misericordia de Dios y el sufragio del apóstol Santiago. En Albelda, el obispo de Lepuy había encargado la copia de un manuscrito de San Ildefonso de Toledo, relativo a la virginidad de Santa María, uno de los tratados teológicos más importantes de la Iglesia hispano-visigoda. En el viaje de regreso a su patria, Gotescalco pasó de nuevo por Albelda en enero del año 951, momento en el que recogió la copia del códice que le había encargado al monje Gómez, tras afirmar que había cumplido su peregrinación. Pocos años después, en 959, viaja a Santiago el abad Cesáreo del monasterio catalán de Santa Cecilia de Montserrat, un cenobio que en aquellos tiempos dependía de la sede episcopal de Narbona, ubicada en el sur de Francia. Cesáreo solicitó la ayuda e intercesión de la autoridad apostólica de la Iglesia compostelana, con el fin de lograr la restauración de la sede episcopal de Tarragona, y de esa intención informó al Papa Juan XII en una carta fechada entre los años 960 y 963. El resto del clero catalán no mostraba ningún interés en la restauración de la sede tarraconense, pero el abad de Montserrat estaba convencido del apoyo de la prestigiosa Iglesia compostelana. Esta solicitud de intercesión incrementó el prestigio de la sede apostólica en el Reino de León, reforzando la posición de preeminencia que poseía Compostela en el joven reino. Existen varios documentos de la época que sugieren esta situación. Es muy posible que también peregrinase a Santiago el obispo franco Hugo de Vermandois, excomulgado por el Papa y perseguido por el emperador alemán Otón. En su lucha por recuperar la sede de Reims, el obispo Hugo buscó los apoyos del clero de Santiago y del rey de León. Aparece la firma de este prelado perseguido y excomulgado junto a la del rey, en un documento leonés del año 961, relativo a la resolución de un pleito establecido entre el obispo de Santiago, Sislando II, y el santo abad Rosendo de Celanova, sobre la posesión del condado de Pistomarcos. Las pretensiones imperiales del rey leonés Ordoño III fueron tan firmes que también solicitó para su causa la consideración apostólica de la Iglesia de Santiago. Por eso en 954 se refería a Sislando II como obispo de Santiago, nuestro patrón y soberano de todo el mundo. Lo exagerado de este título universal se explica precisamente por esas pretensiones de lograr la autoridad imperial, y porque a mediados del siglo X, la peregrinación a la tumba del apóstol ya había adquirido una dimensión internacional tan relevante que el monarca podía ofrecerla como mérito político. Este conocimiento en tierras distantes se obtenía por la difusión que los propios peregrinos realizaban, dando noticia al regresar a sus tierras de origen de los acontecimientos espirituales que habían experimentado ante el sepulcro apostólico. Estas noticias habían llegado al reino de los francos, a las ciudades del imperio, a la pujante Venecia, a la capital papal, al norte escandinavo y al sur andalusí. Casi a las puertas del fin del milenio, en el año 997, el santo lugar de Santiago sufriría las consecuencias de este éxito. En su empeño por humillar a los cristianos del norte, dañando ciudades y monasterios, cosechas y rutas comerciales, el poder político, religioso, económico y militar del Califato de Córdoba organizaba devastadoras expediciones cada poco tiempo. Por eso, como respuesta a las noticias de las peregrinaciones enviadas por viajeros y espías, comenzó a fraguarse en Córdoba la idea de atacar el próspero y prestigioso santuario jacobeo. Un pequeño burgo con moderada población que a lo largo del siglo X contó con una evolución favorable y armoniosa, gracias al dinamismo de la sede episcopal, la generosidad de las donaciones regias, el trabajo de los monjes, la llegada de peregrinos y el crecimiento demográfico y económico. Se caminaba así con confianza, viendo con optimismo el horizonte mítico del año 1000, sintiendo que la población y los poderes terrenales contaban con la ayuda sobrenatural del santo patrono. Esta alentadora perspectiva sufrió un acontecimiento traumático.
un corte brutal en su evolución, acaecido en el mes de agosto del año 997. Una dramática destrucción que detendrá durante varios años el impulso creativo del locus Sancti Jacobi, pero que no será capaz de dañar su creciente prestigio. Tras atacar Barcelona en el 985, León en el 986 y Coimbra en el 987, el primer ministro del califa, Hisham II, el caudillo al-Mansur, el Almanzor de los cristianos, conocido entre los musulmanes como el victorioso por Dios, ordenó en 997 la preparación de las tropas para un ataque devastador contra Santiago de Compostela. Las razones de este ataque fueron políticas, pero también simbólicas. En primer lugar, el califato estaba descontento con el rey Bermudo II de León, quien se resistía a pagar el tributo al que estaba obligado tras una desastrosa expedición musulmana contra Astorga. Para afrentar al reino de León, aprovechando además las disputas de varios nobles contrarios a Bermudo II, Almanzor eligió como objetivo un lugar sagrado importante, meta de una creciente peregrinación, que revistía de un prestigio simbólico a su enemigo, por ser la sede que guardaba los restos de uno de los discípulos más amados por Jesús. Debe tenerse en cuenta además que en este santuario reposaban los restos del santo patrono de los cristianos, por lo que el golpe que el caudillo cordobés quería asestarle a Bermudo II, más allá del aspecto económico, poseía un enorme valor político-religioso. La numerosa expedición musulmana salió de la capital del califato el 3 de julio de 997. La caballería y los carros de provisiones tomaron la calzada romana del norte de Córdoba, siguiendo hacia el noroeste ibérico, mientras el grueso de las tropas de infantería, las armas, vituallas y municiones viajaban por mar, desde Alcácer do Sal, empleando una flota que costeó Portugal hasta llegar a Porto. Desde allí, reunida toda la fuerza militar de Almanzor, el ejército continuó hacia Galicia, siguiendo un camino que paradójicamente en el futuro será empleado por peregrinos portugueses. En Ponte de Lima, la tropa cruzó el río Lima y en Valencia do Miño, el río Miño, para seguir hacia el norte, hacia Iría y por fin, el 10 de agosto de 997, alcanzar Compostela. Los pobladores, advertidos de la próxima llegada del gran ejército musulmán, abandonaron la ciudad a su suerte. Tras un saqueo de casi una semana y varios días de destrucción, las fuerzas de Almanzor persiguieron a los compostelanos hasta Faro en A Coruña, tomando prisioneros y llevando como simbólico botín de guerra las campanas de la iglesia y las puertas de la ciudad. Con las campanas habrían de hacer lámparas para la gran mezquita de Córdoba, mientras que emplearían las maderas de las puertas para hacer parte de los techos de la gran ampliación que Almanzor había ordenado para la principal mezquita del califato. El ataque y saqueo de la ciudad de Santiago significó un gran destrozo en edificios y murallas, en el monasterio de Antaltares, el palacio del obispo y la propia basílica jacobea. Pero no afectó a lo principal que posee el santo lugar. La tumba del apóstol fue respetada e incluso protegida con soldados musulmanes, pues Almanzor no quiso dañar el sepulcro de un cercano seguidor y amigo de Jesús, a quienes los musulmanes consideran uno de sus profetas. Tras la destrucción y el saqueo, el ejército cordobés tomó el mismo camino de regreso. Embarca el botín de guerra y a la infantería en Porto y envía la caballería por las calzadas hacia el sur. En Córdoba se escenificó una parada militar para despedir a los mercenarios y agradar a la población, muy contenta con esta nueva victoria de su primer ministro. Mientras tanto, Santiago de Compostela comenzó a resurgir de sus cenizas. La población regresó y poco a poco se fue restaurando lo dañado y reconstruyendo lo destruido. Y gracias al impulso del obispo compostelano San Pedro de Mezonzo, quien estuvo al frente de la mitra entre 985 y 1003, se repusieron muros y cubiertas, se consagraron nuevamente los altares y regresó la vida a la ciudad. La devastadora ceifa de Almanzor fue, por fortuna, un paréntesis en la evolución fecunda del santuario como meta de peregrinaciones. La existencia de la reliquia completa de Santiago el Mayor, preservada en el interior del edículo sepulcral,
fue una vez más detonante para la creación de infraestructuras y estímulo de vida y de fe religiosa. Cuando por fin se reconstruyó la iglesia de Alfonso III, el cuerpo del apóstol siguió estando tumulatum suparcis marmoricis. Algunas escrituras de la segunda mitad del siglo XI hablan de la bóveda que cubría el sepulcro apostólico, intacta más de 200 años después del descubrimiento. Después de todo, el ataque contra la ciudad de Santiago no tiene el efecto perseguido por Almanzor. Cual ave fénix, renace el santo lugar, como resultado del gran tesoro espiritual que alberga. Tras la crisis bélica, las peregrinaciones se recuperan poco a poco, en una época en la que el piadoso duque Guillermo V de Aquitania, en el tránsito del siglo X al XI, abre las esperanzas posmilenaristas del camino jacobeo, alternando sus peregrinaciones anuales a Roma y a Santiago. Y con los peregrinos se reanuda el comercio internacional, como documenta la presencia en la ciudad de monedas de finales del siglo X, acuñadas en el sur de Francia, llevadas a Compostela por peregrinos y comerciantes de Toulouse, Albi, Arles y Narbona. La peregrinación y sus consecuencias económicas son estímulos importantes para el desarrollo local, auspiciando la ascensión social de una burguesía que jugará un papel importante en el futuro de la ciudad. En el cambio de siglo y de milenio, ya olvidado el temor al año 1000 y restañadas las heridas provocadas por el ataque de Almanzor, el santo lugar mira hacia el futuro con optimismo. La peregrinación revitaliza los caminos entre Francia y España, y la cultura occidental vive un nuevo tiempo de esperanza al amparo del Camino de Santiago. Síguenos en escueladesaber.com.